¿Cuánto le importa a Dios la hospitalidad? Más de lo que crees. Aquí está Nancy DeMoss Wolgemuth. La Escritura enseña que cuando ofrecemos hospitalidad al pueblo de Dios, en realidad estamos ofreciendo hospitalidad a Jesús mismo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 17 de abril de 2024. Descubre la bendición de vivir rendidas a Cristo a través de la hospitalidad. Al sumergirte en la palabra de Dios, descubrirás que la hospitalidad que debe exhibir el creyente va más allá de simples acciones. Es un estilo de vida que transforma tu hogar en un testimonio del amor de Cristo. Aunque tu hogar sea imperfecto, puedes señalar a otros hacia un Dios perfecto. Bienvenido a casa, abrazando el corazón de la hospitalidad. Es nuestro nuevo recurso diseñado para enseñarte y animarte a cómo tu vida cotidiana puede convertirse en una herramienta para alcanzar a los perdidos y animar a los santos. Aprende, crece y vive la hospitalidad con propósito. Imagina recibir a Jesús en tu casa. Le tratarías con mucho honor. Tenlo presente la próxima vez que un invitado llame a tu puerta. Cristo también está allí. Cuando tratas bien a tu invitado, es como si le estuvieras sirviendo a él también. Nancy nos hablará más sobre este tema durante el cierre de esta serie titulada El corazón de la hospitalidad. El ministerio de la hospitalidad es realmente una calle de dos vías. Pero sabes, cuando miro hacia atrás en mi propia experiencia con la hospitalidad, habiendo crecido en un hogar que era muy hospitalario y ahora teniendo una casa propia y buscando extender hospitalidad a los demás, me doy cuenta que cuando somos hospitalarias, no solo le damos una bendición a los demás, sino que nosotras también recibimos una bendición. He experimentado algunas bendiciones maravillosas, recompensas y beneficios al extender hospitalidad a los demás. Y al regresar a la Escritura encontramos una serie de ejemplos sobre cómo las personas obtuvieron beneficios y bendiciones al extender hospitalidad. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 2, pienso en cómo Jetro obtuvo un esposo para una de sus hijas, como resultado de mostrarle hospitalidad a Moisés. Al darle la bienvenida a Moisés en su casa, él terminó obteniendo un yerno. Y lo mismo le ocurrió a Labán en el capítulo 24 del libro de Génesis. Al dar la bienvenida al criado de Abraham en su casa, él terminó encontrando un esposo para su hija. Así que nunca sabes qué tipo de bendiciones y beneficios pueden venir por extender hospitalidad. Y luego pienso en la viuda de Sarepta, en Primero de Reyes, quien ministró a Elías de su pobreza, cuando ella tenía apenas lo suficiente para comer ese día. Y como ella y su hijo estaban planeando morir porque no tenían nada más para comer. Sin embargo, ella extendió hospitalidad. Ella invitó al profeta a su casa, lo alimentó, atendió sus necesidades antes que las suyas. Y como resultado, Dios hizo un milagro y amplió la poca provisión que ella tenía. Y durante todos los años de aquella hambruna, ese aceite nunca se acabó. Siempre hubo alimento y siempre hubo bastante para que ella comiera. También Rahab, la ramera de Jericó, extendió hospitalidad a los espías de la tierra de Israel. Y como resultado, su vida fue librada cuando cayó la ciudad de Jericó. Luego tenemos la tsunamita en Segundo de Reyes, capítulo 4, quien ministró al profeta Eliseo. Ella lo invitó a que viniera a comer. Y cuando se dio cuenta de que él pasaba por esa ciudad con frecuencia, ella le dijo a su marido: «Este es un hombre santo de Dios. ¿Podríamos construir una pequeña habitación de huéspedes para él?». Y así lo hicieron, y extendieron hospitalidad, le dieron comida y alojamiento al profeta de Dios. Y cada vez que él pasaba por esa área, se quedaba en esa casa. Bueno, pero llegó el día en que el profeta dijo: «¿Y qué puedo hacer por ti?». Y ella le contestó: «Yo no necesito nada, yo tengo todo lo que necesito». Pero Eliseo se dio cuenta de que esta era una mujer que nunca había tenido un hijo. Y él debió haber sabido que ella quería tener un hijo. Así que él oró por ella y Dios le dio a esta mujer hospitalaria un hijo.
Y creo que fue el fruto y la bendición, al menos en parte, de haber extendido hospitalidad a este hombre de Dios. Ahora, hay otros tipos de bendiciones y beneficios que cosechamos. Tal vez tú no ganes un esposo para una de tus hijas, pero hay bendiciones prácticas que la hospitalidad trae a nuestras vidas. Por ejemplo, pienso en aquellas de ustedes que tienen niños. A medida que tus hijos crecen, les estás enseñando y mostrando de una manera práctica cómo amar y servir a los demás. Les estás enseñando que el dar es una forma de vida. No es solo algo que se hace al ofrendar los domingos por la mañana. Y otra bendición es que trata con nuestro egoísmo. Es posible que tú no tengas que lidiar con el egoísmo, pero te garantizo que tus hijos sí. ¿Y quieres saber cómo puedes ayudarles a no ser tan egoístas? Bueno, cuando tus hijos tal vez tienen que renunciar a su habitación con el fin de recibir a un invitado durante la noche, o cuando tienen que pasar tiempo extra contigo ayudándote a preparar las cosas para los huéspedes, ellos están aprendiendo que la vida no se trata de mí. Esta casa no es solo para mi bendición, para nuestra bendición. Sí es para eso, pero también es un llamado para nosotros como familia a servir juntos a Dios. Y esta es una increíble oportunidad para que la familia ministre junta. Es una gran oportunidad para que tus hijos sean expuestos a conversaciones de adultos y para crecer escuchando a adultos hablar acerca de las cosas del Señor. Pienso que hoy en día mucha de la vida familiar se centra alrededor de los niños en formas que no son necesariamente saludables. Ahora, no es que los niños no sean importantes. Y yo no diría eso de que los niños deben ser vistos pero nunca oídos. Los niños tampoco deberían sentir que la vida gira alrededor de ellos. Ellos serán bendecidos si pueden escuchar, como lo hice yo creciendo en mi hogar, a los adultos hablar de los caminos de Dios, del corazón de Dios y de la vida. Y tantas cosas que aprendí sentada a la mesa a la hora de comer con nuestra familia y con los invitados quienes eran parte de ese tiempo. Algunas de las bendiciones y beneficios de la hospitalidad no las experimentaremos en esta vida. Algunas de ellas no las experimentaremos hasta llegar a la eternidad, cuando mostramos hospitalidad a aquellos que no nos pueden pagar. Jesús dice en Lucas capítulo 14, en el versículo 14, tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Así que algunos de nuestros beneficios y bendiciones vendrán después. Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Tú no puedes darle de más a Dios. Cuanto más des, cuanto más dé tu familia, más bendición recibirás. Hebreos capítulo 13 habla de una bendición que algunos experimentaron como consecuencia de la hospitalidad. Hebreos dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y puedes recordar algunas de esas historias en las Escrituras. Abraham y Sara en Génesis capítulo 18, cuando llegaron 3 visitantes, y al final resultó que uno de ellos era el Señor, y 2 eran ángeles. O la historia de Lot en Génesis capítulo 19. También le pasó a los padres de Gedeón. Mostraron hospitalidad y resultó que estaban recibiendo un ángel. Así que hay ejemplos de esto en las Escrituras. Ahora, yo no sé si alguna vez he tenido un ángel en mi casa como invitado. No que yo sepa, pero creo que lo que eso quiere decir es que la hospitalidad a menudo resulta en recompensas y bendiciones inesperadas. Y que muchas veces la persona que pensabas que ibas a bendecir, que era tu huésped, ese invitado a menudo termina bendiciéndote a ti como anfitriona. Y eso ha pasado muchas veces en mi casa. La Escritura enseña que cuando ofrecemos hospitalidad al pueblo de Dios, en realidad estamos ofreciendo hospitalidad a Jesús mismo. ¿Recuerdas ese pasaje en Mateo capítulo 25? En el contexto del pasaje, Jesús está diciendo algo más, pero creo que sí hay una aplicación aquí para este tema. En Mateo capítulo 25, en los versículos del 34 al 40, Jesús dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos,
Aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que cuando bendigo a mis invitados en mi hogar, cuando extiendo el corazón hospitalario de Dios hacia ellos, ellos se convierten en una bendición para mí. Es como si cuando abro mi casa a mis hermanos y hermanas en Cristo, incluso al más pequeño de ellos, para darles comida y bebida, ropa y alojamiento, en formas sencillas y prácticas, lo que realmente estoy haciendo es invitando a Jesucristo a mi casa. Y le estoy ministrando a Él, le estoy sirviendo a Él, le estoy dando a Él. Y esa es una de las mayores bendiciones. Y uno de los mayores beneficios de la hospitalidad es saber que en servirte a ti como mi invitada, también he tenido el privilegio de servirle al Señor Jesús. Y las Escrituras dicen, aquello que hemos dado a Él, Él lo recompensará. Quiero cerrar esta serie contestando la pregunta, ¿cómo puedo empezar? Y la respuesta más sencilla es decir, solo hazlo, comienza. Solo di, Señor, ¿a quién puedo invitar a mi casa para que de alguna manera pueda ministrarle? Pídele a Dios que te muestre una oportunidad para empezar. El otro día estuve hablando con unas personas que tienen corazones muy hospitalarios. Y estábamos hablando de que las personas que disfrutan de esto y que lo practican, la hospitalidad, saben la bendición que es. Pero para las personas que no están acostumbradas a abrir sus hogares, las pone un poco nerviosas e incómodas el solo hecho de pensar en cómo empezar. Una de mis amigas dijo, si la gente lo hiciera una sola vez, se darían cuenta de qué bendición es. Ahora, cuando digo que es una bendición, eso no significa que no tenga sus desafíos. He tenido algunos dolores de cabeza después de que mis invitados se han ido, y a veces solo porque estaba muy cansada o porque las cosas no salieron tan bien como a mí me hubiera gustado. Pero cuando veo el cuadro completo, digo, wow, esto fue una gran bendición. Y con frecuencia cuando cierro la puerta y apago las luces después de que la última persona se ha ido, digo, gracias, Señor. Al pensar en esto parecía tanto trabajo y tanto esfuerzo, pero fue una bendición especial. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo empezamos? Antes que nada, permíteme sugerirte que tomes tiempo, si nunca lo has hecho, para dedicar tu casa al Señor y pedirle que la convierta en un hogar que sea utilizado para Él. La casa solo es ladrillo, piedra, cemento, maderas, hasta que la pongas en las manos del Señor y digas, Señor, ¿transformarías esta casa en un instrumento de bendición y gracia en las vidas de otras personas? Mi hogar no es solo mi hogar, no me pertenece. A fin de cuentas, todo lo que tengo, todo lo que tenemos, incluyendo mi casa, le pertenece al Señor. De todos modos, es de Él. Así que cuando se la dedico a Él, lo que estoy diciendo es, Señor, estoy consagrando a ti lo que ya es tuyo y te pido que utilices esta casa. 1,600 personas estuvieron en mi casa el primer año después de su construcción. Ahora, tú no tienes que recibir 1,600 personas en tu casa para practicar el don de la hospitalidad. Puede que el Señor solo te dé 16 personas en tu hogar en un año, o quizás menos. Pregúntale a Dios lo que Él quiere que hagas con tu casa y ponte a su disposición para hacerlo. Y luego conversen como familia cómo es que su casa puede ser utilizada para el reino de Dios. Te sorprenderías en ver que tu esposo y que tus hijos probablemente tengan algunas ideas y quieran participar en ello y sentir que no es solo algo de mamá, sino que es algo nuestro y que lo planeamos juntos. Así que haz de esto un tema por el cual orar y discutir como familia. ¿Cómo podemos usar nuestro hogar para bendecir a otros, para promover el reino de Dios? Tengo unos amigos que hacen escuela en casa y una de las cosas que ellos han decidido hacer recientemente es que una vez al mes se reúnen para cantar himnos junto con otras familias que educan en casa también y las reciben en su hogar. Los papás se turnan para dirigir en este momento y básicamente lo que hacen es cantar y compartir acerca de las cosas de Dios. Es simple y no requiere una gran preparación, pero esa es una de las formas en que ellos están utilizando su hogar para ministrar a otros. Así que ora por oportunidades para ministrar a personas en tu hogar
y ora para que Dios te dé la sabiduría y la dirección de cuáles son las oportunidades que Él quiere que tú abraces. Y luego, planea en tu calendario un tiempo para extender hospitalidad. Quizás una primera vez para empezar. Ahora, si tienes familia, no lo hagas sin la participación ni el consentimiento de tu esposo, porque no querrás elegir un momento en que va a ser una presión para él. Pero di, como familia, ¿cuándo sería un buen momento en el que podamos abrir nuestro hogar? Algunas de ustedes tal vez no sientan la libertad de ser muy espontáneas al principio, y eso está bien. Vas a ir desarrollando la habilidad mientras lo hagas. Pero planifica, ponlo en el calendario. Y luego, después que lo hagas una primera vez, pon otra fecha en el calendario. Y busca tiempos en los que puedas planearlo en tu calendario, porque si no lo planeas, si no eres intencional, probablemente no sucederá si no tienes el hábito de hacer esto. Es posible que desees hacerle saber a tu iglesia o a tu pastor que tu casa está disponible para aquellos que tienen una necesidad de hospedaje. Si alguien llega a la ciudad y tiene necesidad de un hogar para quedarse, tú estarías dispuesta, aunque también tal vez desees hacerle saber que necesitas que te notifiquen con anticipación. Yo he tenido la bendición de usar mi casa y el Señor me dio la oportunidad de poder construir una pequeña habitación de huéspedes extra que tengo en el sótano, para poder tener una habitación extra para aquellos que tienen necesidad de un lugar donde quedarse por un tiempo extendido. Una vez tuve en mi casa una estudiante universitaria durante un par de veranos y he tenido a diferentes parejas porque estaban necesitadas y así puedo tener una habitación disponible para los demás. El abrir tu casa y tenerla disponible para aquellos que tienen necesidad de alojamiento puede ser de gran bendición para ellos. Y cuando empieces a hacerlo, no caigas en la trampa de compararte con los demás. De hecho, me he dado cuenta que algunas de las personas que son las mejores en atender a sus huéspedes no necesariamente siempre saben cómo realmente ministrarle a esas personas. Puedes tener una casa bellamente decorada y alojamientos lujosos, pero realmente no ministrar las vidas de las personas. Y es mucho mejor tener una casa pequeña, una comida sencilla, preparativos simples, pero verdaderamente conectarte con los corazones de las personas que están en tu hogar. Así que no te compares con la forma en que alguien más lo hace. Estamos en diferentes etapas de la vida y hay cosas que puedes hacer si tus hijos son grandes que no se pueden hacer de la misma manera si tienes niños pequeños. Por ejemplo, mi amiga Holly, ella tiene 8 hijos. Y estoy segura de que no hay manera que una mujer que está enseñando en casa a esa cantidad de hijos siempre tenga su hogar listo para recibir compañía. Eso simplemente no es posible porque la casa está siendo vivida, muy vivida en este momento. Pero he visto las maneras en que Holly ha tenido un corazón de hospitalidad incluso fuera de su propia casa. Cuando nos reunimos para una comida en un restaurante, ella me ha abierto su corazón y su familia me ha abierto su corazón en formas que son hospitalarias. No siempre es físicamente o geográficamente en el hogar. Así que no te compares con lo que la otra persona puede o no hacer. Veo la forma en que algunas de ustedes cocinan. Y yo estaría muy nerviosa de recibir a algunas de ustedes en mi casa y tener que cocinarles, si no me diera cuenta de que eso no es lo que realmente importa. Ahora, cuando voy a algunas de las casas que me invitan y preparan esta gran comida, lo aprecio muchísimo. Y voy a estar muy agradecida por ello. Ahora, no me quiero sentir como que tengo que cocinar de esa manera o ser capaz de cocinar así. Durante muchos años fui una mujer soltera que trabajaba cuando recibía visitas en mi casa. Y no creo que estuvieran esperando eso. Creo que eran bendecidas entrando a mi casa solo para ser amadas y animadas. Así que no te compares con otras. Y si esto es algo nuevo para ti, mira a ver si puedes encontrar una mentora en esta área. Alguien que sí hace uso de su hogar, que tiene un corazón abierto, un hogar abierto. Encuentra a alguien que es conocida por su hospitalidad, tal vez una mujer mayor en tu iglesia, y pregúntale si podría ayudarte a comenzar a dar los primeros pasos en esta área. Pregúntale si podría darte algunas ideas, algunas claves, algunos consejos prácticos que ella ha encontrado útiles. De esa manera podemos realmente discipular y animarnos unas a otras y convertirnos en mujeres hospitalarias, mujeres de Dios.
La Escritura dice: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué oportunidad nos brinda la hospitalidad a todas nosotras para expresarle a nuestro mundo solitario, temeroso y necesitado el amor y el corazón mismo de Dios? Nancy DeMoss Wolgemuth regresará para orar. Este episodio concluye la serie El corazón de la hospitalidad. A lo largo de esta, Nancy nos ha estado animando a obedecer el mandato de la hospitalidad y nos ha recordado que esta no luce igual para todas. Y definitivamente no podemos darle de más a Dios. Así que anímate a buscar oportunidades para servir. Es nuestra oración aquí en Aviva Nuestros Corazones que las iglesias locales cuenten con más familias y hogares de puertas y corazones abiertos. Ahora, para concluir este episodio, compartiremos contigo los testimonios de algunas mujeres. Primero, Elba de Reyes nos cuenta de una oportunidad de hospitalidad que tuvo en un tiempo un tanto particular. Luego, Rosalía nos habla del legado de hospitalidad que recibió de sus padres. Y por último, escucharás de Mildred, quien nos comparte una manera en la que ha podido abrir su hogar para compartir nuestros recursos con más mujeres. Escuchemos. Cuando la pandemia comenzó, que se declaró pandemia, yo estaba en México, en Mujer Verdadera. Yo llegué a mi casa domingo y con todo lo que esto representaba, era nuevo, uno estaba asustado, y llegué a ubicarme en la casa con todo lo de la limpieza y el tema de las compras y esto, porque ya estaban cerrando el país. Y unos mexicanos, hermanos de una congregación en Guadalajara, se habían casado, era una pareja joven y les habían regalado un viaje de luna de miel. Y el hotel, al parecer, no les notificó con tiempo que el país cerraba las puertas y que tenían que abandonar el país inmediatamente. Por lo tanto, ellos se quedaron sin recursos prácticamente en un país que se estaba cerrando y sin tener cómo salir. Así que nosotros decidimos asumirlos en la casa. Teníamos una habitación con un sofá cama. Ellos llegaron 3 días después que yo llegué de México y se instalaron en la casa. Y una semana se convirtió en 2 semanas, 2 semanas en 3 semanas, 3 semanas en 4 semanas y así, hasta llegar casi a los 2 meses. A los 2 meses ellos pudieron salir vía un vuelo humanitario a México. Fue una prueba a morir a uno mismo, porque primero el no saber si ellos estaban enfermos, el no saber si yo llegué enferma de México, tampoco, yo no lo sabía, contagiada. El estar todos en un apartamento que no tenía balcón ni jardín, tampoco se podía salir a la calle a caminar. Solamente uno de nosotros podía ir al supermercado. Ellos se pasaron 2 meses trancados en la casa, recién casados, o sea, sus primeros 2 meses. Y la verdad es que Dios nos dio la gracia a todos, porque yo no tenía nadie que me ayudara en la casa. Yo estaba complicada de salud y el Señor fue bueno y pudimos extender hospitalidad como la palabra manda, al desconocido, a aquel que Dios pone en tu camino, dándole de lo que tú tienes, que es la verdadera hospitalidad bíblica, y mostrar a Cristo con lo que tú tienes en tu casa. Para mí, el hospedar es un privilegio porque es una forma de servir en el reino de Dios. El poder abrir las puertas de mi casa y recibir personas es una oportunidad que Dios me da de extenderle el amor de Cristo a las personas que recibo y reflejar el carácter de quién es Él. Cuando lo hago, corro el peligro de darle más importancia al cómo que a quienes estoy recibiendo, no en el sentido de la visita que voy a recibir o las personas a quienes voy a mostrar hospitalidad, sino a mi propia familia. El querer tener todo tan perfecto que entonces afecte a las personas con las cuales vivo y no les brinde a ellos la amabilidad, la cortesía y aún la excelencia con que quiero hacer las cosas, y sí se la quiera brindar a personas extrañas que recibo en mi casa. Y esto es algo que recibí como un legado de mis padres, porque fueron innumerables las
oportunidades que tuvimos de recibir personas en mi casa. Mis padres siempre abrían las puertas de nuestro hogar a diferentes personas, no solamente tal vez para almorzar o para una consejería, sino para durar tiempo extendido en nuestras casas. Y fueron muchas las oportunidades que tuve de ceder mi habitación para recibir diferentes personas, y uno siempre tiene la expectativa de bendecir a otros, pero en realidad la bendición que uno recibe al tener el privilegio de servir de esta manera es mucho mayor, y por eso es que lo considero un privilegio. Cuando mis hijos empezaron a crecer, quise que mi hogar fuera un lugar cálido y acogedor, en especial para los miembros de mi familia. Quería que se pareciera al que vi en la casa de mis abuelos. Ellos recibían muchas visitas y aún en su vejez nunca dejaron de ser atentos con todos sus huéspedes. Para mí, la hospitalidad fue un legado que recibí de mis abuelos, y al estudiar la palabra de Dios y libros como Mujer Verdadera 101, pude ver que la hospitalidad va más allá de cuidar a mis familiares. Aprendí que mostrar hospitalidad no es algo de preferencias personales, de que escoges o no hacerlo, no. Si Dios lo veía como algo importante y que tenía recompensas, desde ese momento cambió mi actitud. Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cuando leí este texto pude ver que mi casa podría convertirse en un hotel con más de 5 estrellas. Fue agradable saber que Dios le pone más estrellas a nuestras humildes moradas que a los grandes hoteles terrenales. Qué ironía pensar que los ángeles viven entre millones de estrellas y que las comodidades terrenales se miden con estrellas. Aunque tus 5 estrellas sean pan con chocolate o lo que tengas en casa para ofrecer. Hubo una semana que fue muy particular para mí. Como no tengo mis hijos todo el tiempo en casa, sino algunos meses porque están en la universidad estudiando, hemos abierto nuestra casa y la hemos puesto a disposición de la iglesia para lo que nos necesiten, ya sea hospedando personas por varios días o para las reuniones de nuestros grupos pequeños. Para darle un pequeño ejemplo de lo que pasó hace unas semanas, les comento que el lunes tuve mi grupo pequeño de damas, donde hemos estudiado libros como Mujer Verdadera 101, que han sido de gran edificación para cada una de nosotras. Y próximamente vamos a estudiar Mujer Verdadera 201. Los miércoles nos reunimos también a estudiar la palabra, y una de las hermanas me pidió la casa prestada para hacer algo especial. El jueves invité a mis familiares a un almuerzo. Y el sábado, mi esposo tuvo su grupo pequeño de jóvenes en casa. Pensé, ¡wow! ¡Qué semana tan intensa! Pero de tanto gozo. Pude experimentar lo que el Señor Jesús dice en su palabra, en Hechos 20:35. Más bienaventurado estar que recibir. Me sentí pero muy privilegiada al poder abrir mi casa, no solamente de recibir personas, sino recibir personas en torno a la palabra de Dios y poder dar de mi tiempo y talentos para el Señor. De gracia recibí, de gracia estoy dando. A Dios sea la gloria. Así que, Padre, ayúdanos a que a través de nuestras vidas le demos a las personas una probadita, un anhelo por conocer tu hogar que nos espera en el cielo. El hogar que tú estás preparando para nosotras. Y de ese gran banquete, ese festín eterno, donde tú serás nuestro anfitrión, amable, generoso, bondadoso, donde tú nos vas a servir. Anhelamos ese día. Y mientras tanto, que nuestros corazones y nuestros hogares sean una realidad terrenal y física de esa realidad eterna que anticipamos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Llamándote a reflejar la hermosura del Evangelio al mundo que te rodea. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.